Muy bien, iniciamos con la tutoría del día de hoy. Bien, vamos a continuar con análisis estadístico en situación contextual. Muy bien, misión 3, siguiendo el resto perdido de las medidas de dispersión. Vamos a ver. Pistas ocultas. Sí, ok. Estamos en la cámara de los desvíos, en lugar oscuro lleno de antiguas máquinas estadísticas y gráficos polvorientos. En el centro de la sala hay un tablero con números aparentemente desordenados. Busquemos más pistas para cerrar este caso. Encontré algo. Hay un archivo que dice lo siguiente. Encontraste los valores centrales, pero aún hay algo que no encaja. El ladrón ha dispersado los números para ocultar el verdadero patrón. Y para recuperar el siguiente pista debemos entender todos los datos están dispersos. En este desafío aprenderemos cómo calcular la dispersión de datos y por qué es clave para resolver el misterio. ¿Listo para el reto? ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión nos dicen que están los datos entre sí y de los medios. Imagina dos grupos de estudiantes. Sus calificaciones en matemáticas son 8, 9, 7, 8, 9 y en el grupo B sus calificaciones son 5, 10, 3, 9 y 7. Ambos grupos pueden tener la misma media, pero en el grupo B hay más variación entre las calificaciones. Las medidas de dispersión nos ayudan a detectar si los datos están más juntos o más dispersos. Tipos de medidas de dispersión. En rango. Diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Varianza. Nos dice cuánto se alejan los valores de la medida. Desviación estándar. Nos da una idea clara de la dispersión de los datos. Vemos los siguientes videos para entender mejor lo que te digo. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la varianza y la desviación estándar. Yo sé que todo el mundo quiere ver las fórmulas y los problemas y eso viene en un ratito más, pero ahora vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a analizar el peso de dos grupos de niños. Entonces vamos a arrancar con el grupo número 1, el cual está formado por 5 niños, cuyos pesos son 10 kilogramos, 12 kilogramos, 23, 25 y 30 kilogramos. Ahí al último viene un niño más grandecito de 30 kilogramos. Muy bien. Veamos ahora los niños del grupo número 2. El grupo número 2 está formado también por 5 niños, cuyos pesos son 18 kilogramos, 19 kilogramos, 20, 21 y 22 kilogramos. A continuación, vamos a calcular la media para el peso de cada uno de los grupos, cada uno de los grupos por separado. Grupo número 1. ¿Cuál será la media del peso? ¿Te acuerdas cómo se calculaba la media? Simplemente sumábamos los datos y lo dividíamos entre la cantidad o número de datos. Yo sé que todo el mundo se acuerda, pero nunca está de más recordarlo. Entonces, ahí arribita, vamos a sumar los datos, 10 más 12 más 23 más 25 más 30. Y lo dividimos entre la cantidad o número de datos, 5. Arriba la suma nos queda 100 y dividimos entre 5. 100 entre 5, eso nos quedaría 20. ¿Y qué unidades? Las mismas unidades originales. El peso lo estábamos trabajando en kilogramos. La media también nos va a quedar en kilogramos. Excelente. Vamos ahora con la media del grupo número 2. Sumamos los datos y lo dividimos entre la cantidad o número de datos. Sumamos entonces 18 más 19 más 20 más 21 más 22 y lo dividimos entre la cantidad o número de datos. Entre 5. Son 5 datos de 5 niños. Muy bien. Arriba la suma. Nos queda 100 y si lo dividimos entre 5 nos queda 20. 20 kilogramos. Y qué casualidad, mira, la media del peso del grupo número 1 es exactamente igual a la media del peso del grupo número 2. Sí, la media es la misma para ambos grupos, 20 kilogramos arriba, 20 kilogramos abajo. ¿Pero acaso eso significa que los pesos de los niños son iguales en el grupo número 1 y en el grupo número 2? No, ¿verdad? Los pesos no se parecen en nada. El grupo número 1 al grupo número 2 son pesos completamente diferentes a pesar de que tienen la misma media. Y es que la media es una medida de tendencia central, solamente describe el centro de los datos, pero no nos dice qué tan dispersos o separados se encuentran los datos, y aquí la separación de los datos es diferente en cada uno de los grupos.
Para que eso se vea mejor, vamos a elaborar un pequeño gráfico para ya no seguir dependiendo de nuestro ojo que a veces puede fallar, ¿sí? Entonces colocamos ahí una recta numérica y vamos a colocar una marquita para cada dato, ¿ok? Arrancamos con el grupo número 1. Entonces, el peso del primer niño del grupo número 1 era de 10 kilogramos. Por eso, ahí a la altura del 10 colocamos una marquita. Muy bien. El segundo niño tenía un peso de 12 kilogramos en el grupo número 1. Por eso ahí en el 12 colocamos otra marquita. Otra marquita en 23, otra en 25 y otra en 30 para el niño más grandecito, ¿eh? Vamos ahora a colocar las marcas para el grupo número 2. Colocamos una marca diferente para no confundirnos con el grupo número 1. El primer niño del grupo número 2 tenía un peso de 18 kilogramos. Colocamos marquita a la altura del 18. Otra en 19 para el segundo niño del grupo número 2. Otra en 20, otra en 21 y otra en 22. Podemos ver que los datos del grupo número 1 se encuentran mucho más dispersos, mucho más separados que los datos del grupo número 2. Los datos del grupo número 1 están muy separados, como si cada marquita le dijera a la otra: oye, aléjate, aléjate, que no te has bañado y hueles feo. Mientras que en el grupo número 2, los datos, las marcas, están bien pegaditas la una de la otra. Están estrechamente agrupadas, ¿sí? Como si cada marquita le dijera a la otra: pégate, pégate, que hace frío y quiero arroparme contigo, ¿eh? Los datos del grupo número 1 están ampliamente dispersos, muy separados, y los datos del grupo número 2 estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro. ¿Y cómo demostramos que la dispersión o separación de los datos del grupo número 1 es mucho mayor que la del grupo número 2? Utilizando las medidas de dispersión. Sí, las medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos y nos indican qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. ¿Ok? Mucha atención con eso, ¿eh? ¿Cuáles tenemos? Bueno, tenemos varias que estamos viendo en nuestros videos, pero en este video vamos a estudiar la varianza y la desviación estándar. Arrancamos con la varianza, así que vamos a calcular la varianza para el grupo número 1. En un ratito más vemos la fórmula, por ahora la colocamos ahí directamente. Para el grupo número 1, para esta población, la varianza es de 59,6, pero ojo, la varianza siempre queda en unidades al cuadrado. Como nuestra unidad es el kilogramo, va a quedar en kilogramo al cuadrado, kilogramos al cuadrado, ¿sí? Para el grupo número 2, ¿cuánto es la varianza? Apenas es de 2. ¿Qué unidades? Kilogramos al cuadrado. Siempre la varianza queda en unidades al cuadrado. Ok. Entonces podemos ver cómo la varianza del grupo número 1 es mucho, pero mucho mayor que la varianza del grupo número 2. Y eso nos indica que la dispersión o separación de los datos en el grupo número 1 es mucho mayor que la dispersión o separación de los datos del grupo número 2. Lo que ya habíamos visto en nuestra gráfica, lo que habíamos visto al inicio al ojo solamente, ahora ya lo demostramos de manera numérica. La varianza tiene un pequeño problemita, y es que las unidades quedan al cuadrado. Ahí nos quedó en kilogramos cuadrados. Entonces, para no trabajar con unidades al cuadrado, tenemos otra medida de dispersión muy famosa, que es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, por ejemplo, mira, si la varianza es de 9 metros cuadrados, otro ejemplo, si la varianza es de 9 metros cuadrados, ¿cuánto será la desviación estándar? La raíz cuadrada de 9 metros cuadrados. ¿Qué sería? Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de metros cuadrados, metros. Entonces, si la varianza es de 9 metros al cuadrado, la desviación estándar es de 3 metros. Otro ejemplo para que se entienda mucho mejor, Con este se va a terminar de entender. Digamos que la varianza es de... se me ocurre, 4 segundos al cuadrado. ¿Cuánto será la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de segundos al cuadrado, segundos, 2 segundos. Si la varianza es de 4 segundos al cuadrado, la desviación estándar es de 2 segundos. En nuestro ejemplo de los niños vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si la varianza para el grupo número 1 es de 59,6 kilogramos al cuadrado, ¿cuánto es la desviación estándar? Raíz cuadrada de 59,6 redondeado a 2 decimales sería 7,72. Y raíz cuadrada de kilogramos al cuadrado, simplemente kilogramos. Y ahora sí, ya tenemos una medida de dispersión, desviación estándar, que nos queda en kilogramos. ¿Kilogramos? Kilogramos, como los kilogramos de los niños con los cuales trabajamos originalmente. ¿Cuál es la desviación estándar para el grupo número 2? La varianza era de 2 kilogramos al cuadrado, entonces le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar.
Raíz cuadrada de 2, redondeada a 2 decimales, 1,41. Yo sé que muchos saben los decimales que sí. Y raíz cuadrada de kilogramos al cuadrado, simplemente kilogramos y ya está, 1,41 kilogramos. ¡Qué bonito! Tenemos entonces una desviación estándar mucho mayor para los datos del grupo número 1 que para los datos del grupo número 2. Y otra vez la desviación estándar nos confirma que los datos del grupo número 1 se encuentran mucho más dispersos, mucho más separados que los datos del grupo número 2, porque el 7,72 es mucho, mucho mayor que el 1,41. Perfecto, ahora sí. En este primer video vamos a revisar ejemplos y ejercicios en los cuales no vamos a utilizar las unidades para no complicarlos, pero luego vienen más videos ya con unidades y ahí se va a ir complicando la cosa un poquito más. ¡Cambio! Ahora vamos a estudiar la población y la muestra, porque es algo súper importante que todos tenemos que recordar. Población. ¿Qué es población? Es el conjunto de todos los elementos cuyas características se van a estudiar. ¿Y qué es la muestra? La muestra es un subconjunto, venga, sepa acá, la muestra es un subconjunto de la población. Así de fácil, ¿sí? Entonces, población es el conjunto de todos los elementos cuyas características se van a estudiar. Y la muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, se me ocurre. En la universidad en la cual yo trabajaba, teníamos una cantidad de 100 profesores. Habían 100 profesores y queríamos determinar si a los profesores les gustaba ir de manera formal a dictar sus clases en saco y corbata o preferían ir acaso con ropa informal, ir vestidos de manera informal, con su ropita de playa y sus sandalias para la arena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Fue que seleccionamos una muestra de 5 profesores a los cuales encuestamos. Les realizamos una encuesta acerca de si preferían ir vestidos de manera formal o de manera informal. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? Población, conjunto de todos los elementos cuyas características se van a estudiar, son los 100 profesores que trabajaban en la universidad. Y muestra son los 5 profesores a los cuales se encuestó. Vienen los problemas. Y ya tenemos por aquí nuestras fórmulas. No te apures en copiarlas porque abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga el formulario. Desde ahí podrás imprimirlo y pegarlo en tu cuaderno. Si ves un montón de letras griegas y símbolos raros, no te preocupes, porque en un ratito que veamos los ejercicios te vas a dar cuenta lo fácil y rápido que es aplicar estas fórmulas. Si el símbolo de sumatoria te estresa, donde diga sumatoria simplemente vamos a sumar y nada más. Pero hay que tener en cuenta que las fórmulas para la población son diferentes a las fórmulas para la muestra. Por ahí habrán algunas cosas que se parecen, puede ser. Pero las fórmulas son diferentes. Mucha atención con eso, porque nosotros ya revisamos hace un ratito qué cosa era población y qué cosa era muestra. Pero de todas maneras, en la mayoría de problemas, te van a decir algo como calcular la varianza y la desviación estándar para el siguiente conjunto de datos que forman una población. O calcular la varianza y la desviación estándar para el siguiente conjunto de datos que forman una muestra. Muy bien. Empecemos entonces con las fórmulas para la población. Primero, la varianza de la población o varianza poblacional. La varianza de la población se representa mediante la letra griega sigma elevada al cuadrado o sigma cuadrada y es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n del valor de cada uno de los elementos de la población menos la media poblacional, ello elevado al cuadrado y dividido entre el número de elementos de la población. Vamos a repasar nuestra fórmula, Sigma cuadrada, ¿quién es? Es la varianza poblacional. X sub y, valor de cada uno de los elementos de la población. Mu, la media poblacional. Y por último, n mayúscula, número de elementos de la población. Mucha atención con eso, Entonces, la varianza vas a encontrar que en muchos libros la definen como la media aritmética del cuadrado de las diferencias de cada uno de los valores de los elementos de la población con la media poblacional. Una definición complicada, pero puede poner ahí que aparezca. ¿Qué más tenemos? La varianza tenía un pequeño inconveniente. ¿Te acuerdas cuál era? Y es que siempre quedaba expresada en unidades elevadas al cuadrado. Si es que los datos originales estaban en metros, la varianza quedaba en metros al cuadrado. Y eso a muchos no les gusta. Es por ello que recurren a la desviación estándar. Veamos entonces la desviación estándar de la población. La desviación estándar de la población o desviación estándar poblacional se representa simplemente mediante la letra griega sigma. Simplemente sigma, Varianza sigma cuadrado para la población. Y para la población desviación estándar, sigma. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Ya vimos hace un ratito, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo era? La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Repitan todos conmigo, por favor, como si estuviéramos en clase de inglés.
La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y es que así me lo enseñó mi profesor de estadística hace 53 años y hasta el día de hoy no me olvido. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tenemos por aquí? Mucha atención. La desviación estándar de la población es sigma, La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de sigma cuadrado. ¿Y quién es sigma cuadrado? La varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ahí está. En algunos libros encontrarás aquí unos formulones en desviación estándar. Pero es esta fórmula de acá que la han metido dentro de la raíz cuadrada. Pero para mí, la forma más sencilla de calcular la desviación estándar es, primero calculamos la varianza, le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Así de sencillo. Por ejemplo, si es que la varianza nos queda, digamos, 16, 100 unidades un ratito, ¿ya? Si es que la varianza nos queda 16, ¿cuánto es la desviación estándar? La raíz cuadrada positiva, o sea, 4. Y asunto solucionado. Así es más sencillo. Primero calculamos la varianza, le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. ¡Qué bonito! Hay que tener en cuenta que cuando queremos utilizar esta fórmula de la varianza para la población, necesitamos mu. ¿Y qué es mu? La media poblacional. Aquí está su fórmula. Fórmula que parece complicada, pero tú ya sabes cómo se calcula, porque lo repasamos con el problema de los pesos de los niñitos. La media, ¿cómo se calcula? Simplemente se suman los valores, ahí está, y se divide entre la cantidad de valores. Muy bien, acabamos con las fórmulas de la población. Vamos ahora con las fórmulas de la muestra. Atención a las diferencias, tú las vas a ir notando y en un ratito más las repasamos. Vamos a ver primero la varianza de la muestra. La varianza de la muestra se representa mediante la letra S elevada al cuadrado. Muy bien, y es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor de cada una de las observaciones de la muestra menos la media muestral elevado al cuadrado y dividido entre el número de observaciones de la muestra menos 1. Muy bien. Repasemos entonces esta formulita. La varianza de la muestra se representa mediante la letra S elevada al cuadrado. X sub i es el valor de cada una de las observaciones de la muestra. X con raya arriba es la media muestral. Y por último, n minúscula es el número de observaciones de la muestra. Perfecto. Como ya tú sabes, la varianza tiene un pequeño inconveniente y es que las unidades siempre quedan al cuadrado. Por eso es que en muchas ocasiones se recurre a la desviación estándar. Coloquemos ahí, por favor, la fórmula de la desviación estándar. ¿Cómo era? La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. De la varianza, no la templanza, como me ponían algunos alumnos cuando yo corregía los exámenes de estadística. De la varianza, sí, tampoco de la esperanza. Mucha atención con la fórmula de desviación estándar de la muestra. Desviación estándar de la muestra se representa simplemente mediante la letra S, Varianza S cuadrado para la muestra. Desviación estándar para la muestra, simplemente S. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ya está. Así de sencillo. Hay que tener en cuenta también que cuando queremos calcular la varianza de una muestra, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos la media muestral. X raya arriba. ¿Y cómo se calcula esta X con raya arriba? La media muestral. Acá está. Pero suma los valores y lo divides entre la cantidad de valores. Veamos ahora las diferencias entre las fórmulas de la población y la muestra. Mira, aquí en la población, ¿qué letras griegas aparecen? Aparece por aquí sigma cuadrado, aparece mu, aquí sigma solito. En las fórmulas de la población aparecen las letras griegas y en las fórmulas de la muestra no hay letras griegas, salvo algún simbolito por ahí. Pero aquí no vas a ver letras griegas, aquí ves las letras latinas. Ves la S cuadrado, ves la S, ves X con raya arriba. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otra diferencia tenemos? Aquí aparece N mayúscula, que es el número de elementos de la población. Y N minúscula, número de observaciones de la muestra. Pero aquí está N solito y aquí está acompañado con un -1. Atención con ese -1 porque muchos se olvidan aquí. Cuando es muestra tenemos N pero -1. Y aquí N pero N solito. N solito y N-1. Perfecto. Hay que tener en cuenta mucho a esa N y al N-1 porque ahí se originan un montón de errores. Y pues ya tú sabes,
Primero calculamos la varianza, le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Y siempre recurriendo a la media para poder emplear nuestras fórmulas. En el primer problema que vamos a revisar, vamos a ver datos que forman una población. Por ello me voy a quedar solamente con estas formulitas de aquí arriba. Y estas de aquí las voy a borrar. Pero ya tú sabes que puedes imprimirlas y pegarlas en tu cuaderno. En el siguiente video, que lo vas a encontrar por aquí y lo voy a colocar ahí, al final vamos a resolver un problema con muestra. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas en PDF de medidas de dispersión. Vamos a revisar el problema número 8. Dice lo siguiente. Si el conjunto de datos formado por 1, 3, 5 y 7 corresponde a una población, nos piden calcular la varianza y la desviación estándar. Mucha atención. Tenemos estos datos 1, 3, 5 y 7 y tenemos que calcular la desviación estándar y también la varianza. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Las fórmulas de la muestra o las fórmulas de la población? Aquí nos dicen bien clarito, corresponde a una población. Perfecto, entonces tenemos que usar las fórmulas de la población. Vamos a calcular la varianza poblacional, la tenemos por aquí igualita, y luego le sacamos de raíz cuadrada y encontramos la desviación estándar. Así de fácil. Entonces, varianza poblacional, sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de ¿quién? Tenemos aquí a el valor de cada uno de los elementos de la población menos la media poblacional elevado al cuadrado y dividido entre el número de elementos de la población. Pero para aplicar esta fórmula necesitamos sí o sí el valor de la media poblacional. Entonces arrancamos por ahí. La media poblacional es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n del valor de cada uno de los elementos de la población y dividido entre el número de elementos de la población. Solo por ser el primer problema voy a despejar la fórmula y la voy a hacer paso a paso. Ya en los siguientes metemos el acelerador. Tenemos aquí n. ¿Quién es n? Es el número de elementos de la población. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? ¿Cuántos datos? 1, 2, 3 y 4. n mayúscula vale 4. Número de elementos de la población. Perfecto. Y aquí arribita, ¿a quién tenemos? Aquí aparece a x sub i. ¿X sub i qué es? Es el valor de cada uno de los elementos de la población, donde i va desde 1 hasta 4. ¿Ok? Entonces vamos a tener a x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Hasta 4. Solamente llegamos hasta el n, hasta 4. Perfecto, ¿sí? ¿Dónde están? Aquí están, estos son los datos. X sub 1 vale 1, X sub 2 vale 3, X sub 3 vale 5 y X sub 4 que vale 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Como te les decía, por ser el primer problema y solo por el primero, voy a despejar esta fórmula, la voy a expandir. Mira, tenemos aquí la sumatoria de x sub i, desde i igual 1 hasta n. Entonces, el primer x sub i es x sub 1. Y como dice sumatoria, entonces lo sumamos con el siguiente x sub i, que es x sub 2. Como dice sumatoria, entonces sumamos con el x sub 3. Y como dice sumatoria, entonces sumamos con el x sub 4. Perfecto. Y lo dividimos entre n. Simplemente nos queda reemplazar nuestros valores. Nada más. Mu, nuestra media poblacional, es igual a x sub 1. ¿Cuál es su valor? Aquí está. 1. Muy bien. Más x sub 2. ¿Cuál es su valor? 3. Siguiente valor, x sub 3, su valor es 5. Y por último, x sub 4, que su valor es 7. Así de fácil. Y lo dividimos ahora entre el número de elementos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. N mayúscula que vale 4. ¿Esto a cuánto sería igual? Ahora sí, me ayudas por favor. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. Y 9 más 7, 16. Y si lo dividimos entre 4, eso nos quedaría 4. Esto va a ser igual a 4. Y ya tenemos el valor de la media poblacional. Lo vamos a colocar de este ladito. A ver, me dictas por favor. ¿Mu a cuánto es igual? Ya me había olvidado, es igual a 4. Media poblacional, muy bien. Entonces vamos a anotar este valor y borramos esa parte. Y vamos en busca de la varianza sigma cuadrado, nuestra varianza poblacional sigma cuadrado, que es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n mayúscula, que ya sabemos que vale 4, del valor de cada uno de los elementos de nuestra población. Aquí están, menos la media elevada al cuadrado y dividido entre el número de elementos de la población. Por esta vez voy a expandir la fórmula. Luego ya no. Mira, tenemos aquí a x sub i, valor de cada uno de los elementos de la población, menos mu, que ya lo tenemos, elevado al cuadrado. ¿Cómo expandiríamos esto? Muy sencillito. X sub i es el valor de cada uno de los elementos de nuestra población. Entonces arrancaríamos con x sub 1. Y le vamos a restar mu. Le restamos mu y lo elevamos al cuadrado.
Como dice sumatoria, colocamos suma. Pero ten en cuenta que y va desde 1 hasta n4. Va desde 1 hasta 4. Ya trabajamos con x sub 1. Nos toca trabajar con x sub 2. Y ya tú sabes que le restamos mu y lo elevamos al cuadrado. Como dice sumatoria, colocamos suma. Y ya trabajamos con y igual a 1, con y igual a 2. Sigue y igual a 3. Entonces colocamos x sub 3 menos mu. Y como siempre, lo elevamos al cuadrado. Una más, trabajamos con y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Y vamos a llegar hasta el 4. Solamente hasta el 4 porque llegamos hasta n, que vale 4. Entonces nos faltaría más, porque dice sumatoria, x sub 4 menos mu. ¿Y qué más? Lo elevamos al cuadrado. Y aquí colocamos el número de elementos de nuestra población. Ahora sí, a reemplazar. Esto es lo que todo el mundo estaba esperando. Reemplazamos nuestros valores. Por supuesto, recuerda que tú no tienes que hacer todo esto. Te saltas este paso y vienes por acá. X sub 1, ¿cuánto es su valor? Lo tenemos de este ladito. X sub 1 vale 1. Y le restamos mu, cuyo valor es 4. Y lo elevamos al cuadrado. Por aquí vamos a tener X sub 2, ¿cuál es su valor? Es 3. Le restamos mu, la media poblacional, 4, y lo elevamos al cuadrado. Viene por aquí x sub 3, su valor es 5. ¿Qué más? Le restamos mu, 4, y lo elevamos al cuadrado. Y por último, x sub 4, cuyo valor es 7, le restamos mu, que vale 4, y lo elevamos al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre el número de elementos de la población. ¿Cuánto es? 4 elementos. Muy bien. Vamos a continuar de este ladito. ¿Y qué nos va a quedar? Tenemos 1 menos 4. ¿Cuánto es 1 menos 4? 8, ¿no? ¿Verdad? Eso es 3, negativo, menos 3, lo elevamos al cuadrado. Viene por aquí este más, tenemos 3 menos 4, eso es menos 1 y lo elevamos al cuadrado. Viene por aquí este más, ¿qué más tenemos? 5 menos 4, eso es 1 y por supuesto elevado al cuadrado. Y por último, 7 menos 4, eso sería 3 y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 4. Ahora sí, atención con los cuadrados. Menos 3 elevado al cuadrado, 9 negativo o positivo. No. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Entonces nos quedaría 9 positivo. Ahora viene el más. Menos 1 al cuadrado, eso sería 1. Viene el más, 1 al cuadrado sería 1. Por último este más, 3 al cuadrado sería 9. Y lo dividimos entre 4. ¿Cuánto nos quedaría esto? Esto va a ser igual a, atención, 9 más 1, 10, más 1, 11 y 9, eso nos quedaría 20. 20 dividido entre 4. Y 20 dividido entre 4, eso sería 5. Perfecto. Y ya tenemos entonces el valor de la varianza poblacional. Ya tenemos la mitad del puntaje de nuestro ejercicio. Lo colocamos por aquí. Sigma cuadrado, primera respuesta, la varianza poblacional. Esto es igual a 5. Muy bien. Ya tenemos la varianza poblacional. ¿Qué nos queda? La desviación estándar. Y para eso simplemente sacamos la raíz cuadrada. Y ahora solo nos falta la desviación estándar. ¿Cómo la calculamos? Habíamos calculado que la varianza poblacional sigma cuadrado es igual a 5. Si queremos calcular el valor de la desviación estándar de esta población, que se representa simplemente mediante la letra griega sigma, tenemos que recordar que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Sí, ya lo sabíamos. Entonces hacemos lo siguiente. Aquí tenemos raíz cuadrada, la colocamos igualita. Y en lugar de sigma cuadrado coloco su valor, que es 5. Nos quedaría entonces que este sigma lo vamos a traer por aquí. Nos quedaría entonces que la desviación estándar de la población sigma, ¿a qué es igual? La traigo por aquí, es igual a la raíz cuadrada de 5. Si no te gusta como raíz cuadrada, colocamos su valor, que es 2,236. Ahí nomás, con 3 decimales, redondeado a 3 decimales. Y ya tenemos entonces el valor de la varianza poblacional, sigma cuadrado, que es igual a 5. Y el valor de la desviación estándar. Vamos a anotarlo por aquí también, que es igual a la raíz de 5. Y si no te gusta como raíz, colocamos su valor, 2,236. Y problema solucionado. Hasta aquí vamos a llegar por ahora. Hemos resuelto un problema utilizando las fórmulas de la población. En el siguiente video, y ya está apareciendo por ahí, vamos a resolver otro problema, pero esta vez trabajaremos con la muestra. Y en los siguientes videos vamos a ver también cómo encontrar la desviación estándar y la varianza cuando tenemos un montón de datos agrupados con intervalos, sin intervalos y por supuesto otras medidas de dispersión. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos. Un saludo y suerte.
Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver este segundo video, que es desviación estándar de la muestra. Obtener la desviación estándar de la siguiente muestra. Aquí podemos observar que tenemos 5 números. Entonces, por tratarse de una muestra, la desviación estándar se representa con una S y la fórmula va a ser la raíz cuadrada de la suma de los valores menos su promedio al cuadrado entre el valor de datos menos 1 por tratarse de la muestra. Se puede observar dentro de la fórmula de desviación estándar que se necesita conocer la media aritmética, que es este símbolo de X con una línea horizontal en la parte de arriba. Aquí tengo una tabla que me va a ayudar a obtener valores que necesito sustituir en esta fórmula, que es una suma. Pero entonces lo primero que debemos de hacer es conocer la media aritmética, que esta se calcula sumando los elementos. En este caso los datos serían 5, 15, 12, 18 más 28 y se tiene que dividir entre la cantidad de datos, en este caso son 5. Bueno, realizando la suma, 5 más 15, 20, 20 más 12, 32, 32 más 18, 50 y finalmente al sumar 28 sería 78 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 78? Hasta el 75 cabrían 15 veces y como sobran 3 sería 3 quintos es 0.6. Ok, ahí está el promedio. Ahora ya podemos sustituir, necesitamos conocer la diferencia entre un valor menos su media aritmética. Después se va a elevar al cuadrado, pero vamos por etapas. Entonces, 5 menos el valor de la media aritmética, que es 15.6, se separan, queda 10.6 negativo. Entonces queda aquí, bueno, vamos a dejarlo azul el valor. Entonces, menos 15.6, el resultado es menos 10.6, ¿ok? El siguiente dato es a 15, le quitamos 15.6, la diferencia queda menos 0.6. Después a 12 le quitamos 15.6, quedarían menos 3.6. Continuamos con 18, le quitamos 15.6 y sería 2.4 positivo. Y finalmente a 28 le quitamos 15.6 y va a salir 12.4, sí. Bueno, es el valor de la diferencia. Ahora se tiene que elevar este valor al cuadrado. Entonces, menos 1.6 al cuadrado es igual a... Bueno, de igual manera vamos a poner la operación de rojo y el resultado de azul. Entonces, esto va a ser igual a 111, ya lo calculé previamente, 36. Y continuamos con menos 0.6 al cuadrado, eso está facilito, es 0.36. Continuamos con menos 3.6 al cuadrado, quedaría entonces 12.96. Y vamos a continuar con el siguiente valor. Como se van a dar cuenta, es un procedimiento un poco tedioso, pero no está tan complicado. Nada más, pues ahora sí que sería 5.76. Tener un orden para evitar problemas de operaciones o confundirnos con signos o todo ese tipo de detalles. Cuando son problemas 12 por 12, 153.76. Para entender entonces lo que llevamos, se desarrolla la función de suma y entonces tenemos la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Aquí está expresado, esto es la fórmula, pero con ayuda de esta tabla ya se sumó toda la suma que está en el numerador, es igual a 285.2, no tenemos que escribir, más que esto es igual a calcular la raíz cuadrada de 285.2 entre 5 menos 1 es 4. Esto es igual a raíz cuadrada de 71.3 y finalmente al aplicar raíz cuadrada esto es 8.44. Entonces con ayuda de esta tabla no tenemos que andar sustituyendo tantas veces en esta fórmula y tener que escribir tanto. La desviación estándar de este ejercicio es 8.44.
Muy bien, ahora es el momento de observar la siguiente presentación. Medidas de variabilidad o dispersión. Al escribir un conjunto de datos, se consideran dos aspectos importantes: la ubicación de los datos mismos, lo cual queda descrito mediante medidas de tendencia central, la extensión y la dispersión de los datos respecto a su centro, lo cual se mide con las medidas de variabilidad o dispersión como como el rango o amplitud, la varianza y la desviación estándar. Este sería el ejemplo de dos conjuntos de datos con igual media. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro de los valores de la distribución. Las medidas de dispersión son rango o amplitud, variancia y desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo de poca variación, variación moderada y mucha variación. Rango. El rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor. De esto puede inferirse que cuando mayor sea la extensión de los datos, mayor será el rango. Es una medida que solo toma en cuenta dos datos, el valor máximo y el mínimo, por lo tanto, se ve afectada por los valores extremos. Una medida de que proporciona la viabilidad en la forma muy burda. Consideremos los siguientes tres conjuntos de datos que tienen media y mediana de 45, es decir, se encuentran centrados alrededor del mismo valor. Encuentra el rango de cada conjunto. Aquí tenemos que el primer conjunto es 20, 40, 50, 30, 60, 75. El rango es 70, 20, 50. C2, 47, 43, 44, 46, 20, 70. El rango es 70 menos 20 igual a 50. C3 es 40, 43, 40, 50, 47, 46. Rango es igual a 50 menos 40 igual a 10. Aquí tenemos los ejemplos. Variabilidad C1 es mayor que variabilidad C2 es mayor que variabilidad C3. Información importante. La variabilidad es un conjunto, no solo depende de la distancia entre los valores más alejados, sino de la distancia de cada valor del centro. La desviación es un dato respecto a la media, da información de lo alejado o lo cerca que está el conjunto de los demás datos del conjunto. Variabilidad y distancia o desviación promedio de los datos con respecto a su medida, el centro del conjunto de datos. La media de cada una de las muestras presentadas a continuación es igual a 45. M1, 20, 40, 50, 30, 60 y 70. M2, 47, 43, 44, 46, 20 y 70. M3, 44, 43, 40, 50, 47, 46. La media es igual a 45 y su desviación es igual a, en la muestra 1 tenemos que son 20, 40, 50, 30, 60, 70. Su desviación sería 20 menos 45 igual a menos 25. 40 menos 45 es igual a menos 5. 50 menos 45 igual a 5. 30 menos 45 igual a 15. 60 menos 45 es igual a 15. 70 menos 45 es igual a 25 y su suma es igual a 0. Desviación del cuadrado, que sería 65, 25, 25, 25, 225, 225, 625 y 1750. Para la muestra 2 sería 47, 43, 44, 46, 20, 70. Su desviación sería 47 menos 45 es igual a 2. 43 menos 45 es igual a menos 2. 44 menos 45 es igual a menos 1. 44 menos 45 es igual a 1.
20 menos 45 es igual a menos 25. Y 70 menos 45 es igual a 25. Sumando toda la desviación nos da como resultado 0. Y la desviación al cuadrado, en este caso sería 4, 4, 1, 1, 625, 625. Y su suma son 1260. Para la muestra 3 es 44, 43, 40, 50, 47, 46. Y su desviación sería 44 menos 45 es igual a menos 1. 43 menos 45 es igual a menos 2. 40 menos 45 es igual a menos 5. 50 menos 45 es igual a 5. 47 menos 45 es igual a 2. Y 46 menos 45 es igual a 1. Su sumatoria nos da 60. Ahora la desviación al cuadrado sería 1, 4, 25, 25, 4, 1 y en total nos da 60. Como sabes, la media es el valor que se sitúa en el centro, por lo tanto la suma de las desviaciones positivas y negativas da 0. Para evitar que se eliminen las desviaciones positivas con las negativas, se pueden sumar los valores absolutos de la diferencia y obtener su promedio, la desviación media. Se elevan al cuadrado las desviaciones antes de sumarlas, de manera que todos los valores que se sumen sean positivos y se obtiene el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Aquí ya tenemos la sumatoria cuadrada es igual a 1750 entre 5, en total son 350. Aquí es igual a raíz cuadrada de 350 es igual a 18.71. Para la segunda muestra sería igual. S al cuadrado es igual a 1260 entre 5, que es 252. S igual a raíz cuadrada de 252 es igual a 15.87. S al cuadrado igual a 60 entre 5 igual a 12. S igual a 12 raíz cuadrada igual a 3.46. Al promediar las desviaciones cuadradas para cada muestra obtenemos la varianza de la muestra y la raíz cuadrada de la varianza se conoce como la desviación estándar. La varianza es un promedio de las desviaciones cuadradas de la media muestra. Es el cuadrado x es igual a la suma de n y igual a 1. Entre paréntesis, xi menos media al cuadrado entre n menos 1, siendo x1, x2 hasta x número un conjunto de datos y x la media, la varianza de la población de una promedio de las desviaciones de la medida poblacional. Aquí tomamos la omega al cuadrado es igual a la suma de x menos 1 poblacional por 2 entre n, donde u es la media poblacional. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las medias de variabilidad? El rango es muy fácil de calcular, pero su desventaja es que solo toma en cuenta dos valores, el valor menor y el valor mayor. La desviación estándar es fácil de calcular, toma en cuenta todos los datos de una media importante para el estudio. La diferencia estadística y su principal desventaja es que es sensible a los datos extremos. Bien, esas son las referencias. Bien, es momento de poner a prueba la práctica de lo que has aprendido para poder superar el siguiente reto. Calcular el rango. 12, 15, 20, 10 y 18. El rango de páginas leídas es 8. ¿Falso o verdadero?
Casi, recuerda que el rango se obtiene restando el valor máximo y el mínimo. Intenta calcularlo de nuevo, ¿ok? Entonces tenemos que el valor máximo es 20 y el valor mínimo es 10. Entonces el valor sería 10. El rango sería 10. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Horas de estudio de 5 estudiantes en una semana. Es 3, 5, 2, 6, 4. Afirmación. La desviación estándar de las horas de estudio es aproximadamente 1.41 horas. Esto es verdadero. La desviación estándar es la clave para saber qué tan dispersos están los datos de la relación con la media. Lo logramos. Después de calcular la dispersión de los datos, noté algo sorprendente. Los valores parecían centrarse en una zona específica. La próxima ubicación estaba oculta en los datos. Tenemos la siguiente pista. Has descifrado cómo el ladrón dispersó los números, pero aún falta la última clave. Los cuadriles y el diagrama de caja revelan la guardia del culpable. Vamos al siguiente reto. Continuamos con la misión El último enigma, cuartiles y el diagrama de caja y el bigote. Misión 4. El último enigma, bucardiles y el diagrama de la caja y bigote. Hemos llegado. La siguiente nueva pista, logramos llegar hasta las fortalezas de los datos perdidos, una estructura en ruinas donde antiguamente se resguardaban los valores más importantes de Numerópolis. Estamos cerca del final. Se ve sospechoso este antiguo mural, cubierto de símbolos y de números desordenados. Para descifrarlo necesitamos dividir los datos en secciones clave. Ayúdame a resolver esta última parte del misterio. Aquí es donde podemos realizar el juego de los cuadriles en el diagrama de caja y bigote. En este desafío aprenderemos a identificar los cuartiles y a construir un diagrama de caja para encontrar la guarida del ladrón de números. ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué son? Los cuartiles son valores que se dividen en un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Nos ayudan a analizar la distribución de los datos. Los cuartiles más importantes son el Q1, primer cuartil, se separa el 25% de los datos inferiores. Q2, mediano o segundo cuartil, separa la mitad de los datos 50%. Tercer cuartil separa el 75% de los datos inferiores. El diagrama de caja y bigote. Este diagrama es una representación visual de los cuartiles y la dispersión de los datos, mostrándonos los valores más bajos, más altos y la distribución central. Elementos de un diagrama de caja. Línea izquierda, mínimo. El valor más pequeño que no es un atípico. Caja representa desde Q1 hasta Q3. La línea dentro de la caja representa mediana, Q2. Línea derecha máximo, valor más alto que no es un atípico. Puntos fuera de la caja. Representan valores atípicos o extremos. ¿Qué es el rango intercuartilicio? RIC. El rango intercuartílico RIC nos ayuda a medir la dispersión de los valores entre Q1 y Q3.
La fórmula es RIC igual a pregunta 1 menos pregunta 3 menos pregunta 1. Ejemplo de los datos, RIC es igual a 13 menos 4 igual a 9. El RIC es 9, lo que significa que la mayoría de los datos se encuentran dentro de este rango. RIC es importante porque excluye valores extremos y atípicos, ayudándonos a centrar mejor en la dispersión sin dejarnos engañar por los valores demasiado altos o demasiado bajos. Ejemplo, calcula todos los cuartiles. En un grupo de personas registró cuántos libros leyeron en un año. Los datos ordenados de menor a mayor son 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Calculamos la media. El número central es el conjunto ordenado, que es 8. Q2 es igual a 8. Calculemos el primer cuartil, Q1. La mitad inferior de los datos es 2, 3, 5 y 6. La mediana es la mitad. 3 más 5 entre 2 es igual a 4. Entonces, el primer cuartil, Q1, es igual a 4. Ahora calculemos el tercer cuartil, Q3. La mitad superior de los datos es 10, 12, 14, 16. La mediana es la mitad. Sería 12 más 14 entre 2 igual a 13. El Q3 es igual a 13. La interpretación. El 25% de los datos están por debajo del 4, Q1. El 50% están por debajo del 8, Q2 o media. Y el 75% están por debajo de 13, T3. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente video para comprender a profundidad la información. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de medidas de posición y ahora realizaremos una introducción al concepto de cuartiles. Y pues primero que todo vamos a ver qué son los cuartiles, ¿sí? Aquí les quiero aclarar varias cositas de estadística que de pronto no las he hablado en los demás videos, pero quiero, en este video creo que me voy a demorar un poquito, porque quiero primero que todo que les quede bien claro qué son los cuartiles y segundo, se den cuenta que, bueno, hay diferentes formas o diferentes posibles soluciones para encontrar los cuartiles, igual los deciles, los percentiles, incluso la mediana, que creo que ustedes ya debieron haberlo visto en días o temas anteriores, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué son los cuartiles? Obviamente aquí vamos a hacer ejemplos con datos sin agrupar, ¿sí? Para encontrar los cuartiles. Pero bueno, los cuartiles son 3 valores, ¿sí? Primero que todo, ¿por qué se llaman cuartiles? Pues porque dividen en 4 partes, pero son 3 valores. Bueno, digamos así que podríamos decir que son 4, ya les explico. Pero bueno, son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos, obviamente estamos hablando de datos ordenados en 4 partes iguales. Ya vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro el concepto de cuartil, pero por ahora son 3 valores que dividen unos datos en 4 partes iguales, ¿sí? Ahora, los cuartiles representan los valores del 25%, 50% y 75% de los datos. Además, otra cosita que debemos recordar o aclarar es que el cuartil 2 coincide con la mediana. Para entrar en contexto con lo que vamos a ver, voy a recordarles primero qué es la mediana. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que hay algunos datos y que se le preguntó, por ejemplo, a 4 personas cuántos pantalones tiene. Supongamos que una persona respondió, yo tengo 3 pantalones, otra persona respondió, yo tengo 5 pantalones, otra respondió, yo tengo 8 pantalones y otra respondió, yo tengo 9 pantalones, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de datos, ya están ordenados de menor a mayor. Primero, para encontrar los cuartiles, los datos deben estar ordenados. Si de pronto el 9 estaba aquí al comienzo, tenemos primero que ordenarlos. Vamos a recordar qué es la mediana. La mediana es el dato que está en el medio, ¿sí? O un dato que representa la mitad de los datos. Aquí, bueno, voy a aclararles. Aquí tenemos 4 datos. La mediana es el dato que está en el medio, pero por ejemplo acá,
Si tuviéramos 5 datos, supongamos que otra persona respondió 10. Cuando hay 5 datos, o sea, un número de datos impar, es muy fácil encontrar el dato de la mitad. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí sería el número 8. Entonces diríamos que el 8 es la mediana, que también, vamos adelantando, sería el cuartil 2. Ya vamos a ver ejemplos con más paciencia. Pero entonces, la mediana es el número 8, ¿sí? En este caso no habría problema, no hay ningún cambio, ¿sí? Y observamos que el 8 divide los datos en dos, ¿sí? A la izquierda del 8 hay 2 datos y a la derecha del 8 hay otros 2 datos. Los divide en 2. Pero ¿qué pasa si no hubieran 4 datos, 5 datos, sino 4? Entonces, ¿cuál sería el dato del medio? Ya no hay un solo dato del medio, sino 2 datos del medio, ¿sí? Entonces, generalmente para la mediana lo que se hace es coger esos datos y hallar el promedio, ¿sí? Entonces se hace 5 más 8, voy a hacerlo acá, 5 más 8, y eso lo dividimos por 2 porque es el promedio, ¿no? 5 más, voy a hacerlo por acá. Entonces 5 más 8 dividido en 2 sería 5 más 8, 13, dividido en 2, que eso es 6.5. O sea que la mediana sería el número 6.5. ¿Cuál sería el dato que divide en 2 a estos datos? El número 6,5. Yo puedo decir, el número 6,5 divide a estos datos en 2, ¿sí? Porque el 6,5 está en la mitad entre los dos primeros y los dos últimos. Pero lo que quería aclararles, no solamente hay una respuesta para este caso, ¿sí? Yo podría decir que el 7 divide a los datos en 2 y exactamente si los divide en 2. ¿Por qué? Porque el 7 está... Hay 2 datos a la izquierda del 7 y 2 datos a la derecha del 7, ¿sí? Obviamente si colocara el 7 aquí ordenado, el 7 iría acá, ¿sí? Entonces a la izquierda del 7 hay 2 datos y a la derecha hay 7. Pero no solamente podría ser el 7, también podría ser el 6, ¿sí? Porque el 6 también tiene 2 datos a la izquierda y 2 datos a la derecha. Entonces vamos a aclarar esto con los cuartiles. Para encontrar los cuartiles, si ustedes de pronto miran otros videos o miran libros o leen libros, perdón, van a encontrar que hay muchas formas de encontrar los cuartiles. Yo les voy a explicar la forma que me parece la más correcta. Obviamente aquí la respuesta más correcta de todas sería 6.5, ¿sí? Pero como les acabo de aclarar, el 6 o el 7 también servirían. Igual para los cuartiles les voy a explicar la forma que a mí me parece la más correcta. Para esto vamos a realizar un ejemplo. Y el primer ejemplo es el siguiente. Se le preguntó a 11 personas las edades y estas fueron las respuestas. Entonces una persona tenía 15 años, 17 años, 16, otro también tenía 16, 15, 14. Bueno, aquí están todas las edades. Si nos piden encontrar los cuartiles, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, porque obviamente son 3 cuartiles, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos organizar estos datos de menor a mayor. Generalmente se hace de menor a mayor, aunque también se podría de mayor a menor, ¿sí? Pero, como les digo, generalmente se hace de menor a mayor. Y quedaría de esta forma, ¿no? Simplemente pues organizamos. Aquí en este caso estaba el 14 una vez, el 15 una, 2, 3 y 4 veces. Sí, por eso aquí lo copié 1, 2, 3 y 4 veces. El 16 1, 2 y 3 veces. El 17 una y 2 veces y el 18 una vez, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llaman medidas de posición? Porque se basa en la posición en que están los datos. Aquí este dato está en la posición número 1, este sería el dato número 1, posición número 2 y así con todos. Entonces tenemos 11 datos. Les voy a explicar 2 formas de encontrar los cuartiles con fórmula y sin fórmula. A mí me parece mejor sin fórmula porque igual va a estar bien. Entonces, primero que todo, acordémonos que, pues obviamente serían el cuartil número 1, luego sería el cuartil número 2, que es lo mismo o es el mismo dato que la mediana, y el cuartil número 3. Primero vamos a encontrar el cuartil número 2, que es el que está en el centro de todos los datos. Aquí es muy sencillo porque como tenemos 11 datos, pues buscamos cuál es el que está en la mitad, que es este dato. ¿Por qué este dato está en la mitad? Porque a la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos y a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces, cuando el número de datos es impar, es muy sencillo. Ya les voy a explicar qué pasa si el número de datos es par, ¿no? Entonces, cuando es impar, es un solo dato
Y ya podemos decir que el cuartil número 2 es el número 16, ¿sí? Entonces el 16 es el cuartil 2. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3? Hacemos exactamente lo mismo a la izquierda y a la derecha de ese cuartil. Entonces miremos que a la izquierda del cuartil 2 hay 5 datos. Solamente vamos a mirar esos 5 datos. Entre esos 5 datos, ¿cuál está en la mitad? En este caso también es fácil porque como hay 5, este está en la mitad, ¿sí? Solamente mirando esos 5 datos. ¿Por qué está en la mitad? Porque a la izquierda hay 2 datos y a la derecha hay otros 2. Vuelvo a decirles solamente mirando esos 5 datos. El dato, este dato, el tercer dato está en la mitad y por eso este sería el primer cuartil. Lo mismo hacemos aquí a este lado. Nuevamente hay 5 datos. Entre estos 5 datos, ¿cuál está en la mitad? Está este dato y por eso este sería el cuartil número 3. Ahora, si ustedes observan, miren que esos datos que yo escogí dividen a todos los datos en 4 partes iguales. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay 2 datos, 2 datos, 2 datos y 2 datos. Además, recordemos que el cuartil número 1 representa el 25%, el cuartil número 2 representa el 50%, y el cuartil número 3 representa el 75%. Pero vamos a ver algo más. ¿Para qué sirve esto? Esto lo que nos sirve es para sacar conclusiones como la siguiente. Aquí estamos hablando de edades, ¿no? Entonces yo podría decir que el 25% tienen menos de 15 años o 15 años, ¿sí? Siempre se dice menos o igual, ¿sí? El 25% tienen menos de 15 años o 15 años. O también aquí, el 50%. Podría decir, el 50% tienen menos de 16 años o 16 años. Y el 75% de las personas tienen menos de 17 años o 17 años. ¿Sí? Menos o igual de 17 años, menos o igual que 16 años y menos o igual que 15 años. ¿Listos? Para esto sirve este 25, 50 y 75%. Esta es la forma de encontrar los cuartiles simplemente por lógica cuando el número de datos es impar. Pero vamos a ver qué sucede en varios casos. Ahora les voy a recordar o a explicar cómo encontrarlo con fórmula. La fórmula para encontrar los cuartiles es esta. Esta fórmula es para cuando el número de datos es impar. ¿Listos? Entonces, si tenemos número de datos impar, como en este caso que son 11 datos, o 13, o 15, o 17, ¿sí? Se halla con esta fórmula. Aquí dice cuartil K. ¿La K qué es? Es el cuartil que yo quiero hallar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar pilas que esto es para la posición. Si yo quiero encontrar la posición del cuartil número 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo que la K es el número 2. La K es el 2. ¿Por qué? Porque estoy hallando el cuartil 2. Entonces el cuartil 2 es igual. La K es el número 2, ¿no? Entonces 2 por la n, recordemos que es el número de datos. Número de datos más 1. O sea, el número de datos, aquí ¿cuántos datos hay? 11 datos. 11 más 1 y siempre dividido en 4. ¿Por qué? Porque son cuartiles. ¿Listos? Si hacemos esta operación, la posición del cuartil 2, posición, es lo que nos dé en esta operación. Voy a hacerla rápidamente. 11 más 1 es 12 y 12 por 2 es 24 y 24 dividido en 4 es 6. O sea que ¿en cuál posición está el cuartil 2? En la posición número 6. Y si nosotros miramos, acordémonos, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que, como nos damos cuenta, exactamente ahí estaba el cuartil 2. Si quisiéramos hallar, por ejemplo, el cuartil 3, ¿qué es lo que nos va a cambiar aquí? Que obviamente ya no va a ser el cuartil 2, sino el cuartil 3. Entonces aquí colocamos cuartil 3, 3, y aquí también cambiaría la operación, ¿no? Cuartil 3, la posición del cuartil 3 es 11 por 1, 11 más 1, 12, 12 por 3, 36, y 36 dividido en 4 queda 9. O sea que el cuartil 3 estaba en la posición 9, buscamos la posición 9, que era el número 17, y ese es el cuartil número 3. Entonces ustedes escogen cómo hacerlo, si por lógica o con la fórmula. Entonces aquí esta es la forma más fácil, que es cuando el número de datos es impar, pero vamos a ver otro ejemplo cuando tenemos un número de datos par. Y pues aquí tenemos nuestros datos nuevamente con las edades, pero en este caso ya no son 11 estudiantes u 11 personas, sino 10 personas, ¿no?
un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué sucede cuando hay 10 datos? Primero que todo, si lo quisiéramos hacer por fórmula, ya cambiaría un poco. Entonces, la posición se encuentra haciendo esta operación. K por n sobre 4, ¿sí? Acordándonos que cuando es número par, lo vamos a ver acá, ¿sí? Si nosotros observamos aquí, en el centro no hay un solo dato, ¿sí? Sino en el centro hay dos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, que el 17 es el que está en el centro. ¿Por qué? Porque a la izquierda hay 4 datos, mientras que a la derecha hay 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, y a la izquierda 1, 2, 3 y 4. Entonces el 17 no está en el centro. El 18 tampoco. ¿Por qué? Porque a la izquierda hay 1, 2, 3, 4 y 5, y a la derecha hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando el número de datos es par, no hay un solo dato en el centro, sino son dos datos los que están en el centro. ¿Por qué? Porque a la izquierda de estos dos hay 4 datos y a la derecha hay otros 4 datos. Aquí es donde quiero aclararles lo siguiente. Si ustedes escogen alguno de los dos, está correcto. O sea, si ustedes dicen que el cuartil número 2, sí, porque acuérdense que primero encontramos el cuartil 2, que es el que está en el centro. Si ustedes dicen el cuartil 2 es 17, está perfecto. Si ustedes dicen el cuartil 2 es 18, también está perfecto. Pero lo más correcto es sacar el promedio entre estos dos datos, ¿sí? Entonces acordémonos que se hace 17 más 18 dividido en 2, que eso da 17,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el 17,5 es nuestro cuartil número 2. Pero vuelvo a decirles, si ustedes dicen que es el 18 o que es el 17, está bien, pero lo más correcto es decir que 17,5 es el cuartil 2. ¿Por qué? Porque divide a los datos en dos partes iguales, ¿sí? Vuelvo a decir, como es el 50%, yo puedo decir, el 50% de las personas tienen 17 años y medio, ¿sí? Menos de 17 años y medio, incluso más de 17 años y medio, ¿sí? Pero yo podría decir con el 17, el 50% tienen menos o igual que 17 años y el 50% tienen más o igual de 17 años. Pero como recomendación se escoge el de la mitad. ¿Listos? Y ahí está bien. Ahora, si nosotros miramos como escogimos 17,5, a la izquierda hay 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces, ¿y a la derecha cuántos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que este dato, o sea el número 17,5, sí está correcto. Ahora, ¿cómo hallamos los otros dos cuartiles? Pues sencillo, en este caso a la izquierda hay 1, 2, 3, 4 y 5. Miramos entre esos 5 cuál está en la mitad, ¿sí? En este caso sí hay un dato en el centro porque son 5. Entonces, como era un dato, este es el cuartil número 1. Y a este lado, como hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5, este, que es el de la mitad de los 5, sería nuestro cuartil 3. Pero, ¿qué sucede si lo hago con la fórmula? Nos va a dar un poquito diferente, pero como les digo, también va a estar bien. Si buscamos la posición para el cuartil número 2, aquí reemplazaríamos, ¿no? Entonces, cuartil 2, ya lo voy a hacer un poco más rápido, es igual a 2 por 10, ¿sí? 2 porque es el cuartil 2, por 10 porque son 10 datos, dividido en 4. Entonces nos da que la posición es 2 por 10, 20, dividido en 4, 5. O sea que el cuartil 2 está en la posición 5. Pero acuérdense que tenemos que coger dos datos porque el número de datos era par. O sea, 5 y 6, ¿sí? O sea, cogíamos el 5 y el siguiente que era el 6, ¿sí? Por eso nos da 17,5, que en este caso nos da lo mismo. Pero, ¿qué sucedería si quiero hallar el cuartil número 1? Entonces tendríamos que colocar cuartil número 1 es igual a 1 por 10 dividido en 4, que en este caso nos da 1 por 10, 10 dividido en 4, 2,5. O sea, nos da la posición 2,5. ¿Cuál es la posición 2,5? Pues posición 1, posición 2 y posición 2 y medio. Acá. ¿Cuál es el cuartil? Es el número 16, la mitad entre 16 y 16. Entonces escogeríamos 16 más 16 dividido en 2, ¿sí? Que eso es 16. Miren que nos da exactamente la misma respuesta.
Ahora, con el cuartil número 3 sería 3 por 10, 30 dividido en 4, que eso sería 7,5 si no estoy mal, ¿sí? Entonces aquí nos daría 7,5 acá. Sí, nos daría el cuartil número 3, pero también sería el 19. Vuelvo a decirles, aquí si escogemos el 17 o el 18 está bien, pero el más correcto es este. Aquí si de pronto no estuviera, por ejemplo aquí, nos dio 16 también. Pero ¿qué pasa si aquí dijera 15 y 16? Nos hubiera dado 15,5, también estaría bien. Vuelvo a decirles, la respuesta más correcta es, para mí, es esta. ¿Por qué? Porque lo que escogimos divide los datos en partes iguales. Miren que si observamos este cuartil y este cuartil, aquí a la izquierda hay dos datos, aquí hay dos datos, aquí hay dos datos y aquí hay también dos datos. Entonces dividimos los datos en partes iguales. Con esto terminamos la explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar los 3 cuartiles en estos 2 ejercicios. Primero, el peso en kilogramos de 12 personas. Aquí está el peso de 12 personas, 55 kilogramos, 56 kilogramos. Ya los coloqué ordenados, pero no se olviden de eso, ¿no? Si a ustedes les dan los datos desordenados, tienen que primero ordenarlos. Entonces aquí está el peso de 12 personas y aquí está el número de respuestas correctas en un examen. Entonces una persona tuvo solamente una respuesta correcta, otra tuvo 9, otra tuvo 13, otra tuvo 19. Van a encontrar los cuartiles. Yo no lo voy a hacer por fórmula, pero si quieren lo sacan con fórmula. Yo lo voy a hacer por la forma lógica y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este caso voy. Bien, parece que hubo un error con el video. Bueno, son las 9:14. Por el momento dejaríamos la sesión hasta este momento y la estaríamos retomando el día de mañana. Sirve que reviso qué fue lo que ocurrió porque no nos sacó de la sesión. Bien, muchas gracias por la asistencia y hasta luego.